Bueno, entonces ahora vamos a mirar cómo funciona el movimiento armónico simple que se da en los resortes. Básicamente lo que vamos a mirar es cómo, teniendo en cuenta que el movimiento del resorte es un movimiento armónico simple, se puede calcular el periodo de ese movimiento, ¿cierto? Entonces dice, en un movimiento armónico simple, la elongación horizontal, vamos a hablar de un resorte que se mueve de forma horizontal, es X es igual a la amplitud por el coseno de WT, ¿cierto? Y la aceleración, digamos horizontal también, es igual a menos W al cuadrado por A por el coseno de WT, ¿cierto? Lo que nos indica lo que habíamos dicho en un video pasado, que la aceleración horizontal también puede ser menos W al cuadrado. Miren que todo esto va a ser la elongación, entonces esto de aquí es la elongación, entonces nos quedaría menos W al cuadrado por X. ¿Sí? Dice, la aceleración es directamente proporcional a la elongación multiplicada por un coeficiente de proporcionalidad negativo que es menos W al cuadrado. Esto es una propiedad característica de masa. Entonces, bueno, ahí ya tenemos lo de la aceleración. Dice, si se demuestra que la fuerza sobre un cuerpo de masa m es F es igual a menos K por X, esta es la fuerza de los resortes, recordemos la ley de Hooke. Siendo K una constante positiva, podemos deducir la aceleración. Entonces vamos a hacer un paralelo entre esta fuerza que es la del resorte, ¿cierto? Y nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces nos va a quedar esto, que menos la constante por X es igual a la masa por la aceleración. Si yo quiero conocer la aceleración del movimiento de un resorte, o sea, de esa ley de Hooke, pues entonces me va a quedar que menos la constante sobre la masa por X es igual a la aceleración, ¿cierto? ¿Qué me indica esto? Miren, si yo lo comparo, esto es el del resorte y esta es la aceleración de un movimiento armónico simple, menos W al cuadrado por X. Entonces, por comparación, aceleración es aceleración, el signo está aquí ubicado y la elongación está aquí ubicada. ¿Qué me indicaría esto? Que en la relación que existe entre el movimiento armónico simple y el movimiento de un resorte, W al cuadrado es igual a la constante del resorte sobre la masa, ¿cierto? Por ende, la velocidad angular de un movimiento del resorte pues va a ser igual a la raíz cuadrada de K sobre M, ¿cierto? Listo, miren, acá ya tengo la constante, esa constante de proporcionalidad del movimiento armónico simple. Con ella yo puedo calcular el periodo. Recordemos que el periodo es igual a 2pi sobre W. Entonces, si W es igual a esto, para un resorte, yo puedo calcular el periodo como 2pi sobre la raíz cuadrada de K, siendo K está la constante del resorte, sobre M, ¿cierto? Y si hago pues ahí la operación, pues entonces esto sería lo mismo que 2pi por la raíz cuadrada, intercambio de lugar estos dos, de M sobre la constante del resorte. ¿Listo? Ojo, vamos a tener presente esta operación de acá, que ahora la vamos a necesitar, que dice que W al cuadrado es igual a K sobre M. Listo. Bueno. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Dice, esta fuerza que analizamos se llama fuerza restauradora por su signo contrario al signo X. Esta estará siempre dirigida hacia el centro del movimiento, que eso es lo que ocurre en la ley de Hooke. Entonces, ejemplo, dice, se aplica una fuerza F igual a menos 12 por X. Ahí estamos omitiendo las unidades. A un cuerpo de masa 3 kilogramos. A un cuerpo que tiene una masa de 3 kilogramos. ¿Cierto? Siendo X la posición en metros y F en newton, calcular el periodo del movimiento resultante. Entonces, pues digamos que podemos hacer el mismo paralelo, que la fuerza es de menos 12x y que esto es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Entonces, como la masa es de 3 kilogramos, pues entonces acá vamos a colocar los 3 kilogramos. Entonces me va a quedar que menos 12 sobre 3 por x es igual a la aceleración, entonces me va a quedar que menos 4 por x sería la aceleración.
como la aceleración de un movimiento armónico simple es menos w al cuadrado por x, entonces acá vamos a decir que w al cuadrado es igual a 4. O sea que w va a ser igual a 2, ¿cierto? Listo, ahí calculamos esa constante proporcionalidad, que acá me va a quedar en radianes sobre segundos. Entonces el periodo pues va a ser 2pi sobre w, o sea que me quedarían 2pi, esto estaría en radianes, sobre w, que acá ya lo calculamos que es de 2, radianes sobre segundos, radianes se va con radianes, 2 se va con 2, y me quedaría que el periodo de ese movimiento que nos están planteando ahí es de pi segundos, o sea que tiene un periodo de 3,14 segundos. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el resorte, pero con el péndulo simple. Entonces vamos a mirar cómo, haciendo la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento del péndulo, vamos a poder calcular el periodo del péndulo. Entonces dice, el péndulo simple es una partícula suspendida de un punto fijo por medio de un hilo inextensible y sin masa. Analicemos el péndulo de la figura. Entonces aquí en el péndulo de la figura nos dicen que la tensión que está ejerciendo la cuerda se contrarresta con una de las componentes del peso. Ya vamos a mirar esto allá en el tablero. Mientras que la fuerza en X es la que le genera el movimiento al péndulo. Entonces miremoslo acá. Entonces digamos que este puntico es el cuerpo que está haciendo el movimiento pendular, ¿cierto? Este es el hilo inextensible, aquí va a estar formando un ángulo, entonces vamos a analizar acá. Para este cuerpo, pues este cuerpo se mueve, ¿por qué? Porque tiene un peso, ¿sí? Pero miremos que el peso ni se está oponiendo a la cuerda, ni está en medio del movimiento, entonces tiene componentes. Entonces acá vamos a hablar de una componente en Y, que era lo que decía ya, que se oponía a la tensión de la cuerda, y la que le genera el movimiento, que sería el peso en X, ¿cierto? Que en este caso sería, como hacia la izquierda, sería negativo, entonces sería menos la masa por la gravedad por, en este caso sería el seno de teta, ¿sí? Bueno, peso en X menos masa por gravedad por seno de teta. Bueno, miren, el ángulo que se me forma a mí aquí es el mismo ángulo que tengo acá. Entonces yo aquí en esta figura que tengo, en este triángulo rectángulo, puedo calcular ese seno. Entonces seno de teta es igual al cateto opuesto, que sería la elongación, sobre la hipotenusa, que sería la longitud del péndulo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a mirar acá que el seno de teta me quedaría que este peso en X, que es la fuerza que hace mover el péndulo, sería de menos masa por gravedad por el seno de teta, o sea, por la elongación sobre la longitud. Ahora, este peso en X, que es la fuerza que hace mover el péndulo, lo voy a relacionar de la misma manera para hacer el análisis contra el movimiento armónico simple. Entonces esto es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Entonces en este caso, miren, la masa del péndulo no importa, lo que sí importa va a ser esta longitud. Entonces esto me va a quedar que la aceleración es menos la gravedad sobre la longitud por X, que va a ser igual a la aceleración. Y recordemos que la aceleración de un movimiento armónico simple es menos w al cuadrado por X. Miren, la misma relación, la aceleración es la aceleración, el menos es el menos, la elongación es la elongación, por ende tenemos acá que w al cuadrado, pues va a ser igual a ¿quién? A la gravedad sobre la longitud, a la gravedad sobre la longitud, ¿cierto? Entonces, si yo saco raíz cuadrada acá, me queda que w es igual a la raíz de la gravedad sobre la longitud, ¿sí? ¿Y esto me va a servir para qué? Para calcular el periodo. El periodo es 2pi sobre w, en este caso me quedaría 2pi sobre la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Por ende, el periodo de un movimiento pendular se puede calcular con la fórmula 2pi multiplicado por la raíz de L sobre G. Entonces miremos una cosa acá. Miren que el periodo de un péndulo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud, ¿cierto? O sea, entre mayor sea la longitud, mayor va a ser el periodo. Entonces, recordemos que en uno de los primeros videos yo hice con una cuerda dos péndulos, uno cortico y uno largo. Y el cortico hacía más
ciclos que el grande. ¿Por qué? Porque el chiquito, como tenía una longitud más pequeña, pues tenía un periodo mucho más pequeño, por eso no se movía. Vamos a hablar de cuál es el comportamiento de la energía en un movimiento armónico simple, ¿cierto? Entonces, en el movimiento armónico simple vamos a encontrar solamente energía cinética y energía potencial elástica, ¿cierto? Entonces vamos a hablar que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y que la energía potencial elástica pues va a ser un medio de la constante del resorte por la elongación al cuadrado. Ojo, ahora vimos esta y dijimos que la íbamos a utilizar. W al cuadrado es igual a K sobre M, que estamos hablando básicamente como del resorte. Entonces, si yo de ahí, por ejemplo, quiero despejar la K, pues entonces la K me va a dar que K es igual a M por W al cuadrado. Ojo, porque esto ahorita lo vamos a necesitar. Bueno, entonces vamos a hablar de un movimiento horizontal. Entonces, en el movimiento horizontal vamos a tener que la energía cinética, digamos que esto es caso O, para no confundirnos con esta cinética. Entonces sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad horizontal de un movimiento armónico simple? Pues entonces es igual a menos W por A por el seno de W por T, ¿cierto? Y esto estaría al cuadrado. O sea que esto me quedaría que esta energía cinética es igual a un medio de la masa. Este negativo se iría con este cuadrado. Entonces, por W al cuadrado, por A al cuadrado, por el seno al cuadrado del ángulo, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo nos quedaría la energía potencial elástica? Entonces, la energía potencial elástica sería igual a un medio de la constante del resorte por la elongación al cuadrado. Entonces, la elongación va a ser A por el coseno de WT y esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que esta energía potencial elástica va a ser igual a un medio de la constante, pero voy a utilizar esta de acá. Entonces la constante es lo mismo que la masa por la W al cuadrado por A al cuadrado por el coseno de WT, coseno al cuadrado de WT, ¿cierto? Ahora sí, la energía en el movimiento armónico simple, pues digamos que la energía total sería la energía cinética más la energía potencial elástica. Entonces me quedaría que la energía total sería la energía cinética, todo esto, un medio de la masa por W al cuadrado por A al cuadrado por el seno al cuadrado de WT más la energía potencial elástica, que sería todo esto, un medio de la masa por W al cuadrado por A al cuadrado por el coseno al cuadrado de WT. Entonces va a ser la suma de estos dos para calcular la energía total. La energía total va a sacar un factor común que sería un medio de la masa por W al cuadrado por A al cuadrado, y esto es factor de ¿quién? Pues esto es factor de el seno al cuadrado de WT más el coseno al cuadrado de WT, ¿sí? Cuando yo hablo de que seno al cuadrado más coseno al cuadrado de cualquier ángulo, eso se llama una identidad trigonométrica, que es la identidad trigonométrica fundamental, que eso es igual a 1. Entonces la energía total va a estar dada por un medio m por w al cuadrado, m por w al cuadrado es la constante del resorte, entonces un medio de la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. Y aquí llegaríamos a la fórmula de la energía total de un movimiento armónico simple que se presenta en un resorte. Muchas gracias.